Muchas gracias por visitar nuestro canal de Catedral de la Familia. Asegúrate de suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Capítulo 2 de San Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que estaba el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Eso lo hace solo Dios. Conociendo luego Jesús en sus corazones o en su espíritu lo que cavilaban, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos. Amén. Déjeme hablarle un poquito y llevarle por esta historia del milagro del paralítico. Cuando tú haces lo tuyo, a veces minimizamos nuestros intentos de ayudar a alguien, de bendecir. Y a veces nosotros mismos descorazonadamente decimos: ¿para qué lo hago? Me va a decir que no, no va a querer, me va a rechazar como otras veces. A lo mejor hasta se va a burlar. Y yo ya me cansé de invitarlo a la iglesia a conocer a Jesús. Cuando te atreves en medio de todo a hacer lo tuyo, Cristo se compromete a hacer lo de Él. ¿Lo creen, hermanos? Este capítulo abre una sección en la que se describe la creciente oposición contra Jesús. Al principio dice el capítulo 2, verso 6, que la gente sentía un antagonismo, un enojo silencioso contra los fariseos, los religiosos de su tiempo, que afectaba su mente. Pero luego encontró expresión en ellos para atacar a los discípulos de Jesús y fueron contra ellos. Lo menciona capítulo 2, versículo 16. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y luego, cuando se pasa al capítulo 3, verso 6, descubre que el complot se convierte en una guerra en contra de nuestro Señor Jesucristo.
Y como lo indica todo el capítulo 1, Capernaum había llegado a ser como la propia ciudad de Jesús. Y Jesús hizo a la tierra de Capernaum la base de sus operaciones a través de todo su ministerio en Galilea. Cuando Jesús regresó, dice la Biblia, se oyó que estaba en casa. Dice, entró otra vez Jesús en Capernaum y se oyó, dice el verso 1, que estaba en casa. Y muy probablemente era la casa de Pedro, que él había hecho su casa. El capítulo 7, verso 24, dice que ya Jesús no se podía esconder. Los milagros, las sanidades, las maravillas, el bendecir a la gente, compadecerse de ella y ayudarla tanto, lo hacían ahora muy accesible y él no podía esconderse de las multitudes. Marcos hace una sentida indicación del tiempo y dice después de algunos días. Aunque eso queda un poquito en el misterio, la voz comenzó a correr en Capernaum que Jesús había vuelto. Y dice la Biblia, el verso 2, y se juntaron muchos. ¿Ya está Jesús aquí? ¿Está en la casa de Pedro? Se juntaron muchos. Dice, de manera que no cabían en la casa ni aún en la puerta. Haga de cuenta que aquí caben 1444 personas en las bancas y en las gradas, pero llegaran 2000. Algunos estarían ahí en los pasillos, algunos se sentarían en las escaleras, otros estarían ahí apiñaditos en la puerta, porque esto tendría cupo para unas 1440 personas. Bueno, no cabían ni en la puerta. En aquel hogar humilde y sencillo que no tenía vestíbulo ni tampoco tenía pórtico, y a pesar de ello había un congestionamiento increíble, y la Biblia dice que Jesús les predicaba la palabra. Y el verso 2 dice y les predicaba la palabra. Ahí aparecen, hermano, estas cosas interesantes que le menciono. Haga su parte y Jesús va a hacer la de él. En medio de los temores al rechazo, al ridículo, a la molestia, al enfado de otro, otra vez me vas a invitar a la iglesia. Otra vez. Ayer andábamos mi esposo y yo en una tienda y un hombre se acercó y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y ya sabe que después de los 50 la memoria falla. Y le dije, pues mire, se me hace conocido, pero pues así para echarle mentiras no está mi corazón, no me acuerdo. Dijo, yo fui a su iglesia, hermano. Acuérdese que yo tuve problemas familiares serios y entonces el pastor de donde yo iba habló con usted y usted aceptó, y él me mandó allá a su iglesia para que yo entrara en un proceso de restauración. Bueno, le dije, ya se me comienzan a aclarar los pensamientos. ¿Dónde no hay gente que necesita una mano, un saludo, una invitación? Aunque a veces parezca extraño, estos 4 hombres tienen 4 virtudes importantes que conforman la enseñanza o el mensaje de hoy. La primera de ellas, que es lo que nosotros podemos y debemos de tener, es la compasión. ¿Qué tan compasivos somos? Usted se encuentra gente en todas partes que necesita compasión. La compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien. Y la compasión impulsa a quien la siente a aliviar el dolor y el sufrimiento ajeno, a remediarlo o a evitarlo. Y como sinónimo, por si no entendemos mucho, ¿qué es la compasión?
La compasión, los sinónimos que marcan los diccionarios, dice que es sinónimo de lástima, de conmiseración, misericordia, piedad, caridad, clemencia, ternura, altruismo, solidaridad, humanidad y condolencia. ¿Hay gente que necesita algo de eso? Dios quiere que yo abra mi mano y le bendiga. Compasión es sentir lástima por alguien que está sufriendo o está en desgracia. La compasión, además de lástima, siempre va acompañada del deseo de ayudar al que sufre. No solamente, ay, siento lástima. La Biblia cuenta la historia del samaritano. Y dice la Biblia que un hombre cayó en manos de ladrones, lo golpearon, lo robaron, lo dejaron medio muerto, y pasó un sacerdote que conocía toda la historia de este libro. Conocía toda la ley, se dedicaba a eso. Y lo miró y de una manera muy indiferente lo ignoró y pasó de largo. Luego un levita, que eran los que trabajaban al servicio del templo y estaban siempre cerca de los atrios y los altares de Dios, pasó y con la misma indiferencia, a lo mejor sintió lástima, pero no hizo nada. La compasión se adelanta a la lástima y siempre hace algo. Luego pasó el samaritano y la Biblia dice que se detuvo, auxilió al herido, le curó las heridas, le dio algo de beber, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al pueblo más cercano, lo llevó a un mesón, pagó por él para que lo alimentaran y lo curaran, y luego anticipó dinero, dijo: por si me tardo, atiéndelo mientras no estoy, y cuando regrese, si algo te debo, te lo pago. Qué manera tan especial de mostrar la compasión. Se detuvo y auxilió al herido. La compasión es un sentimiento que siempre mueve a la acción. Si usted lee el capítulo 9 del verso 35 en adelante del Evangelio según San Mateo, dice la Biblia que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, que enseñaba en las sinagogas, que predicaba el evangelio del reino, que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, porque tenía compasión de ellos. La posición, hermanos, de una persona que ocupa un lugar en el mundo depende de la cantidad y calidad de servicio que preste. Dios está interesado en que nosotros descubramos la historia de este milagro, porque hubo alguien que, para comenzar, él tuvo compasión. Mateo 15:32 dice: y Jesús se compadeció de la gente, porque tenían 3 días que andaban con él. Los discípulos le dijeron: córrelo, Señor, que ya se vayan. Tienen 3 días siguiéndote y oyéndote predicar y viéndote sanar. Dijo: no tiene necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ahí estaba el Señor para agarrar 2 peces y 5 panes, hacer una oración al Padre y multiplicarlos para que comieran más o menos un grupo de 25,000 personas. Compasión, hermanos, es más que dar dinero a los pobres. Es dar nuestros corazones, es dar nuestro tiempo, es dar nuestros talentos, es dar nuestra energía para iluminar la vida de otros que están en dolor o en tinieblas. La compasión es un valor que nos hace más humanos y más sensibles ante el dolor de otros. La compasión va más allá de la religión y más allá de nosotros mismos.
Si ha pasado muchas veces debajo de algún puente y ha tenido la tentación de regalarle $1 a alguien, hágalo. Ha tenido la sensibilidad de hacerlo, hágalo. Muestre compasión si puede y tiene y siente. Hay gente que no es muy compadecida. Le cuento esta historia. ¿Hasta dónde llega la compasión? La entrega, el altruismo. El 2 de enero del año 2007, Wesley Andrew y sus 2 hijos estaban esperando el metro en la estación de la calle 137 en Nueva York. Y de pronto, un joven fue presa de un ataque de epilepsia. Y a Wesley le llamó la atención. Corrió rápidamente hacia él, agarró su pluma y se la metió en la boca para que aquel hombre no se fuera a morder la lengua. Cuando terminó la crisis y él le brindó ayuda, el joven se levantó tambaleante, pero como estaba tan aturdido, cayó en las vías del tren. Y Wesley, cuando vio aquello, saltó a las vías del tren, aunque las luces del tren a la distancia se veían que venía ya con mucha velocidad. Pero él entendió que había que hacer algo ya, o aquel hombre no viviría para contarlo. Así es que Wesley se lanzó a la vía del tren, intentó subir a aquel muchacho al andén y luego brincar hacia el andén y protegerse. Pero vio que todo aquello era imposible. El tren lo vio muy cerca, los faros alusando aquel peligro inminente. Agarró a aquel muchacho epiléptico, lo lanzó en medio de las 2 vías. Luego él se lanzó sobre él y abrazándolo se quedó ahí abajo. El hombre del tren lo vio y metió el pie en el acelerador todo lo que pudo, pero era demasiado tarde. Todo el convoy del tren ahí, en la calle 137 de Nueva York, pasó sobre aquellos 2 hombres, sobre el muchacho que sufría de epilepsia y sobre Wesley. La cachucha que Wesley traía quedó llena de grasa, de mugre, de polvo del tren que pasó sobre ellos, y lograron salvarse los 2. Un gesto de compasión que arriesgó la vida de este hombre compasivo. Más tarde, la prensa, los periodistas, los periódicos llegaron a entrevistar a Wesley y le dijeron: ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué te atreviste a aquello? Hiciste algo excepcional, algo extraordinario, algo que a lo mejor nadie hubiera hecho. Él dice: yo no hice nada excepcional. Solamente me dije: alguien tiene que intervenir ahora, si no este hombre no vivirá jamás. La compasión, hermanos, siempre quiere ayudar, siempre corre riesgos, siempre hace sacrificio, siempre la compasión es voluntaria y nunca está esperando alguna recompensa. Estos 4 hombres, aunque se desconoce el nombre de ellos y su origen, no sabemos en qué ministerio de su iglesia estaban envueltos o si no tenían iglesia. Pero la Biblia no se interesa en darnos detalles, sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. El énfasis radica en la compasión y la amistad que estos 4 tenían con aquel hombre que no podía andar. Y dice la Biblia: vinieron unos, y eran 4, cargando a un paralítico. Era cargado por 4, dice el verso 3. Entonces vinieron, y el verso 4 dice: y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo. Mire, hermano, la segunda virtud interesante
con ellos es la confianza. Es interesante descubrir esto. ¿Qué es la confianza? Confianza significa seguridad o esperanza firme de que alguien tiene de otra persona, de otra entidad o de otro grupo. Y estos hombres habían oído o conocían lo suficiente de Jesús para decir: si te llevamos con Jesús, vas a recibir un milagro. Aquellos 4 fueron con la confianza de que alguien podía hacer algo extraordinario por él, que algo sobrenatural podía suceder si ellos llevaban al paralítico ante Jesús. Confianza es sinónimo de optimismo, es sinónimo de esperanza, es creer que algo va a suceder. La persona optimista actúa con convicción de que todo va a resultar bien. No como cuando le dicen al muchacho: ve a buscar trabajo, hijo. Ya busqué toda la semana y no hay trabajo, mejor aquí me quedo. En el teléfono, en el internet, en la televisión, en lo que sea. Pero confianza es sinónimo de optimismo, de esperanza, de convicción, de que algo puede suceder. Imaginemos nosotros lo que hubiera sucedido si estos 4 hombres le hubieran dicho al paralítico: ahí está Jesús en la casa de Pedro, está predicando y vimos, parece que se está juntando mucha gente. Pero ¿para qué perdemos el tiempo en llevarte? No creo que vamos a alcanzar a meterte cerca de Jesús. Creo que es imposible. Creo que no va a ser fácil que tú recibas lo que tanto has deseado. Mi hermano, ningún evento espectacular puede acontecer si no creemos que puede suceder. Ningún evento extraordinario. Alguna vez aquel gran predicador Roberto Fierro, que lo oí predicar yo en Brownsville hace muchos años, era un evangelista que llenaba estadios y lugares enormes y públicos, y una mujer paralítica estaba ya lejísimos del podio. Ella había dicho: llévenme. Mamá, pero no te va a ver, hay mucha gente, ¿dónde te vamos a colocar? Olvídate. No se preocupen, sí me va a ver. Y se llevó una sábana blanca, y mientras Roberto Fierro predicaba, esta mujer en su silla de ruedas allá levantaba. Está pegado, ¿por qué será? ¿Tendrá algo? No, es que está recién planchado. No piensen mal, ¿verdad? Mi vida estaba recién planchada. Allá sentada re lejos, levantaba, ¿sí?, lo más alto que podía. Y Roberto Fierro estaba predicando y esta mujer levantaba ¿qué? Y sobre Roberto vino el Espíritu de Dios. Le dijo: aquella persona, hombre o mujer, que está levantando aquella túnica, Dios tiene un milagro para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquella mujer que creyó que recibió un milagro, lo recibió. Gloriosamente llegó cargando su silla de ruedas hasta el frente, porque creía que Dios tenía un milagro para él. ¿Qué tanta confianza tenemos? Cuando traes un enfermo, cuando traes un amigo, cuando traes un vecino, lo voy a llevar, aunque no sé qué se va a convertir. Este aborrecido no se convierte. Lo voy a llevar, se va a convertir. No cree. Atrévase a tener confianza, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Tercer cosa, y debo de ir más rápido: la perseverancia, hermano. En este caso había motivos enormes para que estos 4 hombres se hubieran desanimado. Primero, tenían que cargar al enfermo, y no había las sillas de ruedas que hay hoy. 2 palos de abeto o de ciprés o de mezquite, unas telas ahí, y luego cargarlo entre 4 y llevarlo. Y una persona así es muy pesada. Primer problema, tenían que cargarlo.
En segundo lugar, tenían que viajar cierta distancia considerable, sea una cuadra, sean 3, sean 4, viajar. Imagínese usted, tenían que hacer eso. Y luego había mucha gente que les impedía el acceso, una multitud enorme hasta en la puerta. Nadie quería dejar su lugar a otro, nadie quería cederle lugar. ¿Ha estado haciendo usted fila en alguna parte como para pagar algo o para recibir algo? Y dice, ay, no hay un pariente ahí que me dé chance de meterme, me dé chance de acomodarme más allá. Y siempre andamos buscando la manera de salir más pronto. A ver si salgo más pronto de aquí. ¿No hay algún hermano de la catedral allá adelante que me pueda y yo meter? Ellos sabían que había mucha gente porque llegaron y vieron hasta la puerta saturada de gente. Así es que, a pesar de todos los inconvenientes, estos 4 hombres valientes tenían perseverancia. Ninguna de estas cosas les robó la tenacidad, la confianza, la esperanza que ellos tenían de un milagro. Cuando nosotros nos atrevemos a perseverar, la Biblia habla de una mujer en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, de una mujer que durante 12 años padeció flujo de sangre y vio muchos médicos y en lugar de sanarle fue peor. De esas veces que el remedio sale peor que la enfermedad. Y por si fuera poco, todo lo que tenía, su capital, lo gastó tratando de curarse y ahora estaba peor. Tenía, hermanos, un sangrado completo, una mujer con un flujo de sangre constante, de seguro que le faltaban muchos glóbulos rojos, tenía una debilidad enorme, estaba llena de pesares, ahora pobre, amolada y sin dinero. Pero dice la Biblia, cuando oyó que Jesús estaba ahí, dijo, voy a ir y voy a tocar su manto y sé que voy a ser sana. Y se atrevió. Cristo tenía 2 incondicionales, y para pasar por sobre Pedro o sobre Judas o Bartolomé o Tomás o Tadeo o Juan, no era cosa fácil. Era el equipo de Jesús y no cualquiera llegaba ante él con mucha facilidad. Como le hizo fue por la perseverancia. Cómo se metió entre Pedro y Juan, o entre Juan y Jacobo, o entre Jacobo y Santiago. Cómo se metió ahí, pero se metió y tocó el manto de Jesús. Y dice la Biblia, y al instante sintió que estaba libre de aquel azote. Cuando nos atrevemos, hermano, a ser perseverantes, cosas extraordinarias suceden. Jesús iba camino a Jericó, y en las afueras de la ciudad estaba un hombre llamado Bartimeo, ciego por casi toda la vida. Y cuando él supo que era Jesús, que aquel tropel, que aquel ruido, que aquel escándalo, que aquel vocerío, ¿a qué se debe? Alguien se acercó y le dijo, es que va pasando por aquí Jesús de Nazaret. Él dijo, ahora o nunca, ahora o nunca. Y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces gritaría? La Biblia dice que los que se acercaban a él le decían, ya cállate, ya cállate, ¿para qué molestas al maestro? Cállate. Y dice la Biblia, y él gritaba mucho más, con más ganas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, que honra siempre la fe perseverante, se detuvo, lo oyó y lo mandó a traer. Ven para acá, ¿qué quieres que te haga? Y rapidito dijo, Señor, que reciba la vista. Y dice la Biblia que Jesús lo sanó, y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo perseveró gritando y recibió el milagro. Cuando las personas no son perseverantes, se hacen impacientes y echan a perder la oportunidad. La perseverancia tiene una definición sencilla: son los que siguen adelante mientras los demás abandonan.
Son los que siguen adelante mientras los demás abandonan la carrera o se quedan atrás. Hay mucha gente que está en el cuadro de honor de gente distinguida que fue perseverante. Le menciono alguno. Platón, por ejemplo, escribió la primera oración de su famosa república 9 veces, utilizando estilos diferentes, hasta que él sintió que había logrado escribir lo que él deseaba. Cicerón practicaba sus discursos ante sus amigos y lo hizo durante 30 años todos los días para perfeccionar su oratoria. ¿Usted ha buscado alguna definición en el diccionario Webster? Noah Webster trabajó durante 36 años para escribir el diccionario. Además, cruzó el Atlántico 2 veces para reunir información y material para su diccionario. Beethoven no tiene comparación por su fidelidad en la música. No hay compás musical que no haya escrito al menos una docena de veces. Dios quiere gente perseverante, gente compasiva y gente de confianza. Piense, por ejemplo, en la perseverancia de las abejas. La abeja es llamada la abeja laboriosa. Mire esta información. Para producir medio kilo de miel que usted disfruta con sus pancakes en la mañana, que los disfruta en Denis o en casa, donde sea, tiene que visitar 56,000 flores de trébol. Y como cada flor tiene 6 estambres, debe de efectuar 3.36 millones de visitas para brindarnos medio kilo de miel que la disfrutemos en nuestros desayunos. Y mientras disfrutamos el desayuno, pensar en la abeja. Ella habrá volado para fabricar medio kilo de miel, la cantidad de kilómetros que tiene nuestra Tierra, el globo terráqueo, 3 veces. La Tierra mide 40,000 kilómetros de circunferencia. Ella tendría que darle una vuelta y luego otra vuelta y luego otra vuelta. Significa 120,000 kilómetros tendrá que volar la abeja para darnos medio kilo de miel. Ay, hermano, yo vivo aquí a la vuelta de la iglesia y no he venido. Venga la miel del evangelio. La perseverancia le dio al mundo la luz eléctrica. La perseverancia salvó al mundo en el diluvio por la mano de los artesanos Noé y sus hijos, que en 120 años, aunque fueron juzgados de locos y padecieron el ridículo, hicieron el arca en la cual él y su familia se salvó. La perseverancia no necesita la aprobación de los demás. No espere que la gente le aplaude, no espere que la gente esté con usted, no espere que toda la gente lo secunde. La perseverancia verdadera nunca se rinde y no necesita la aprobación de nadie. A la perseverancia no le importa si políticamente es correcto o no. Ella dice: muévete, montaña. En el nombre de Jesús, muévete. En el nombre de Jesús, muévete. Aquí está mi hermana Inés. Levante la mano, hermana Inés. Fue a ver a su doctor en el grupo de vida. En el grupo de vida fue a ver a su doctor y le dijo: no sé qué hizo ni qué comió, está completamente libre. Su hija aquí está, Diana, la que andaba cortando la yarda. Ya no podía cortar la yarda. ¿Usted cree que Dios se interesa en eso? Señor, mándame a alguien que me ayude porque ando bien amolado para cortar la yarda. Mándame al hermano Ubaldo, aunque sea, o a Javier Amaya, alguien, mándame. Ella le dijo: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, mándame a alguien. Llegó un señor y se paró enfrente de su yarda y dijo que venía a ayudarla.
Digo, no, Señor, pero yo no le puedo pagar. ¿Por qué viene a ayudar? Digo, no, tampoco le voy a cobrar. Dios me dijo que le ayudara y vengo a ayudarle. Y le cortó la yarda. Dios se interesa de cosas tan nimias, tan pequeña, tan insignificante. Si tú amas a Dios de todo corazón y necesitas un milagro en el rincón, en el renglón que sea, atrévete a creer que hay un milagro en tu vida. Sé perseverante, mueve la montaña, cree, porque el que cree nada es imposible. El apóstol Pablo dice: damos gracias a Dios que nos da la victoria en todo por medio de Jesucristo. Voy a ir terminando. El apóstol Pablo nos menciona en el libro 2 de Corintios. Nos enseña el poder de la perseverancia. Fue azotado 5 veces. Le dieron 39 azotes con el látigo romano. Todavía con cicatrices a la mejor dolorosas en su espalda. 3 veces fue azotado con varas. No sé si serían los famosos azotes con vara de bambú. 1 vez fue apedreado en Listra y dejado como muerto. 3 veces se quedó en el mar como náufrago. Vivió el infierno de tener escándalos permanentes por la fe. Después de ir de prisión en prisión, de una cárcel a otra, él escribe en Corintios capítulo 4 verso 8 y 9: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desalentados. Estamos derribados, pero no destruidos. El que es más grande que el mundo está con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Él lo ama y Él desea lo mejor para su vida. Hermano mío, le han derribado. Un amigo le ha traicionado, ha sufrido la pérdida de un ser querido, está luchando contra una enfermedad mortal, está pasando por una crisis financiera, le ha golpeado la tragedia como un rayo del cielo. Levántese, levántese, levántese y levántese ahora y crea que para aquel que tiene a Jesús las fuerzas serán renovadas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco, lo dice nuestro bendito Señor. Algunos de los más grandes innovadores y líderes de nuestro tiempo repitieron sus fracasos muchas veces, no solo una vez ni dos, muchas, y en momentos decisivos de su vida, cuando ellos podían haber renunciado y haberse quedado atrás, perseveraron. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones, fracasó en 2 proyectos de negocio y atravesó una crisis de salud increíble, pero finalmente llegó a sentarse en el sillón presidencial en la Casa Blanca porque fue un hombre que perseveró. Tomás Alva Edison le tomó más de 10,000 intentos lograr el foco ese que nos ilumina de una manera correcta. Muchos de nosotros deberíamos de aprender de ellos a no darnos por vencido ni 1, ni 5, ni 100 veces y creer que al que persevera y está tomado de la mano del Todopoderoso, todas las cosas son posibles. Y ya voy a terminar de verdad, hermano. Primero había compasión, después había confianza, después había perseverancia y finalmente había osadía. Sea una mujer osada, pelee por sus hijos. La madre John Wesley, que tuvo 22 hijos,
Los entrenó para orar. Se sentaba en una silla, se echaba una toalla en la cabeza y decía: cuando yo tenga la toalla, ninguno de ustedes se acerque a orar, a perturbarme ni a pedirme nada, porque estoy orando por mí y por todos ustedes. Y así crió sus 22 hijos. La madre de John Hagee oró 365 días todos los días por su hijo, que le habían detectado epilepsia muy seria. Y el día que llegó a la casa le dijo a sus hermanos del muchacho y a su familia: desde hoy en adelante, todas las noches vamos a orar por Bob hasta que el Señor lo sane. Y oraron un año, 365 días seguidos. Oraron 2 años, otros 365 días. Y entraron al tercer año y oraron 364 días. Súmelos cuánto es: 365 y 365 y 364. En el día número 365 del tercer año, orando por Bob, el Señor lo sanó y le hizo el milagro para siempre. Para siempre. Ni un toque, ni un respingo, ni un deterioro en su mente y en su corazón. Un milagro pleno, completo y total, porque esta madre fue osada y dijo: voy a orar todas las noches por él hasta que el Señor lo sane. Estos fueron atrevidos y osados. No es su casa, no es su ático. ¿Qué tienen que andar haciendo esto? Bueno, como no podían meter al paralítico, hicieron un agujero en el techo. Si no podían entrar, lo más seguro es que no le pidieron permiso. Oye, ve, dile al dueño, a Pedro, que le vamos a hacer un agujero en el techo y después se lo componemos cuando Dios nos ayude. Pero traemos un enfermo. No anduvieron con esas cuestiones. Esto es urgente y se requiere un gesto audaz. La audacia es la capacidad de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implica. ¿Habría riesgos de que se enojara Pedro si era la casa de Pedro? Sí. ¿Que se enojara toda la familia? Sí. ¿Que los maltrataran? Sí. ¿O que los insultaran? Sí. Pero mi hermano querido, la audacia no está pensando en el temor a las dificultades. Marcos menciona que estos 4 hombres hicieron un agujero en el techo y bajaron al enfermo porque fueron agresivos. La agresividad no consistía en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Cristo podía hacer. Una vez que esté ahí, vamos a ver qué es lo que va a hacer Cristo. Y de repente toda la gente hace un silencio sepulcral. Está cayendo tierra de ahí, pedazos de lodo. No sé cómo sería si eran hojas de palma o el techo que haya sido. Está cayendo basura y tierra y polvo. Si hacemos un agujero ahí ahorita, va a caer parte de esos cuadros de ¿qué será? Del yeso, lo que sea. Y luego tiene arriba insulation y luego no sé qué más. ¿Qué está pasando aquí? Y luego el agujero se hace más grande. Imagínense la tarea en aquel tiempo para bajar un paralítico. Para bajar un paralítico con cuerdas, con algo, y ponerlo donde estaba Jesús. A lo mejor hasta le iba a caer a la cabeza de Jesús, y Jesús tuvo que hacérselo. Dijo: estos hombres de veras son audaces. ¿De verdad creen que algo va a pasar aquí? Y lo bajaron mero enfrente de Jesús. Y la Biblia dice: viendo Jesús la fe de ellos. Qué maravilloso es el Señor. El Señor nunca te va a dejar en vergüenza. El Señor nunca te va a ignorar en medio de tus atrevimientos más serios. Él nunca te va a deshonrar. Créele a Él con todo tu corazón. Un gran misionero dijo: emprende grandes cosas para Dios y de Dios espera grandes cosas. Son las personas audaces, son las personas agresivas, son las personas de grande arrojo los que logran grandes cosas. Dicen que algún día aquel gran beisbolista que pasó a la historia, Baby Ruth, fue a batear y el público lo recibió con una rechifla. Así como diciendo: no has hecho nada en este juego, Baby Ruth, ni un hit, ni un home run, ni nada. Eres la esperanza de los Yankees.
Ya ve que les ganamos, aunque luego nos apalearon. Bueno, eres la esperanza de los Yankees. Y dice que ante la rechifla de aquella gente, Baby Ruth solamente volteó a ver a la gente en el estadio y apuntó con el bat así hacia un jardín, que era el lugar donde él dijo: ahí voy a poner mi jonrón. Y cuando le picharon y bateó, allá puso el jonrón donde había apuntado con el bat. Y se acercaron y le preguntaron: Baby Ruth, ¿no te dio miedo pegar ese jonrón? ¿No te dio miedo que después de anunciar que lo ibas a poner allá, no lo hicieras? Dijo: es que yo nunca pensé que no lo iba a hacer. Yo siempre creí que lo iba a hacer. Estaba concentrado en lo que iba a hacer y lo hizo. Viendo Jesús la fe de ellos, Jesús quiere ver su fe.